perderse. Hay que recordar también qué es lo que han hecho muchos de los próceres de nuestra patria y por qué se les recuerda. Y sucede mucho en nuestro país, que vemos el busto o vemos los parques o las avenidas con nombres de estos personajes, pero no sabemos qué envuelven y por qué. Mira, yo creo que en un momento que vive nuestra nación, un momento muy interesante, donde tenemos un periodo de transición entre un gobierno y un gobierno que está por llegar y ese llegar por las urnas. Creo que es interesante ver cómo fue la vida, cómo fue el actuar de personalidades que puedan ser de alguna manera referencia. Bueno, ya está con nosotros el doctor Rafael Candanedo, como cada lunes, para hablar acerca de perfiles de nuestra historia. Primero que nada, pues buenas tardes, Rafael. Bienvenido, como siempre, aquí a Relax. ¿Qué tal el fin de semana? Qué bueno ver la vegetación de nuestro país. Esta sequía nos ha dado muy duro, la sequía que hemos tenido ha sido muy dura y ahora la lluvia comienza pues ayuda a reverdecer, ¿no? Nuestros campos, nuestras ciudades, eh, las calles donde hay isletas y demás. Así que me siento muy contento eh, por ello y me gustaría mucho poder hablar hoy de algunos perfiles nacionales, aunque siempre es bueno hablar de perfiles internacionales. Pero hoy me gustaría que lo pudiéramos dedicar a dos perfiles. Uno de el presidente Porras, Ujú. Belisario Porras, un símbolo en la gobernabilidad de nuestro país, el poder político. Y me gustaría también, Magdiel, si me permites, poder hablar de Guillermo Sánchez Borbón, Tristán Solarte, también un símbolo en la cultura y de manera especial en la literatura y el periodismo panameños. Por supuesto que sí. Y bueno, agregando a lo que mencionas del reverdecimiento, ¿no? Em, yo tengo un pinito que se murió producto de las sequías que hubo. La verdad, le pegó fuerte. Creo que las plantas son una de las más contentas con la llegada de las lluvias. Y por supuesto, ¿por qué no hablar de Belisario Porras? Un personaje sumamente importante en nuestra historia y probablemente muchos habrán escuchado sobre Porras, pero su legado, que todavía perdura, no hay que dejarlo perderse. Hay que recordar también qué es lo que han hecho muchos de los próceres de nuestra patria y por qué se les recuerda. Y sucede mucho en nuestro país, que vemos el busto o vemos los parques o las avenidas con nombres de estos personajes, pero no sabemos qué envuelven y por qué. Sí, correcto, Magdiel. Mira, yo creo que en un momento que vive nuestra nación, un momento muy interesante, donde tenemos un periodo de transición entre un gobierno y un gobierno que está por llegar y, y ese llegar por las urnas. Creo que es interesante ver cómo fue la vida, cómo fue el actuar de personalidades que puedan ser de alguna manera referencia para todos nosotros y pensando que la historia es como una madre que nunca se aleja de nosotros. Y parece mentira, muchas veces buscamos referencia fuera de nuestro país, que yo no lo veo mal, pero la primera referencia debe ser qué ha ocurrido en nuestro país. Mira, te cuento algo que de alguna manera representa, simboliza la figura de Belisario Porras. Y es que él a los 85 años, en un agosto, él, cuando tenía 85 años, en el 42, él estaba muy grave, muy enfermo. A los 85 años, en esa época 85 años era mucho más que ahora. Por Ya supuesto. era una persona bastante mayor, porque las personas morían, no había la medicina de ahora, la expectativa de vida al nacer como ahora. Y 85 años ya estaba mayor, pero bueno, sus familiares lo llevaron al Hospital Santo Tomás. Y resulta que, ¿sabe qué le dijeron al Hospital Santo Tomás? Que no había cama Wow. para Y él fue el de la idea, ¿no? Del para que elefante el blanco. hospital público, sí, no había cama para poder atenderlo. Número uno, no era una persona
con grandes recursos que hubiera amasado gracias a su... Él era A la un política. eminente profesor de derecho, pero de la política no, eso demuestra que de la política no se enriqueció Ujú. y que el día que llegaba a su hora final tuvo que ir a un hospital público. Y en ese hospital le dijeron, no hay cama para usted. ¿Y cuál es la paradoja? En su tercer mandato de gobierno, él se puso como meta construir una de las partes del Hospital Santo Tomás. Ya el Hospital Santo Tomás existía. Es más, es un hospital que tiene más de 300 años. Es desde la Wow. época, una época bastante antigua, pero él quiso como llamar la atención sobre el tema de salud y lo tildaron de loco, que era despilfarrador, que no estaba compenetrado pues con la realidad panameña Hmm. y la gente de manera, y los medios de comunicación también de manera burlona le pusieron el elefante blanco. Bueno, finalmente él lo hizo, lo construyó y 20 años después no había cama para él. O sea, eso te demuestra, Magdiel, y yo creo que es importante decirlo, que el presidente Porras era una persona visionaria. Él estaba viendo adelante y, y esta es la mayor demostración. Y segundo, él estaba también comprometido con la honestidad. No es una persona que usted puede decirse que se enriqueció por estar en el poder. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos un tremendo referente. Y sí, hay, como tú decías al inicio, hay muchas maneras de honrar a Belisario Porras, pero yo pienso que todavía es poco para lo que él significó. Creo que es importante, Magdiel, decir que él fue presidente 3 veces y él fue presidente 3 veces bajo 3 sistemas diferentes. Primero, en 1912, él había nacido como en 1856, ya tenía ¿qué? 50 años, vamos a decir, en el 12, o bueno, a lo mejor sí, 40, entre 40 y 50. Entonces, él llegó a ser presidente como es ahora en Estados Unidos. Había la elección popular era para la votación para los electores como ocurre en Estados Unidos, que no es que los que, los que son los electores no es de manera popular, sino son personas que salen de cada lugar, vamos a decir, en ese tiempo eran liberales y conservadores. Él fue un caudillo liberal, caudillo, como nos gusta en Panamá. O sea, no podemos decir que a Panamá no le gustan los caudillos. Ujú. Porra fue un caudillo, como lo fue Arnulfo Arias, como lo fue Omar Torrijos, como lo es Martinelli, y también como de alguna manera yo digo emergente, Juan Diego. Hmm. Ahí nos gustan los caudillos, y él era un caudillo y era liberal. Solo que era una persona altamente estudiada, se había formado muy bien. Él estudió en Bogotá, en la Universidad Nacional de Bogotá, y también estudió en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Es una universidad católica de mucho renombre en Europa, y bueno, es dirigida pues por los padres, así como la USMA, vamos a decir, ¿no? Ok. Eh, entonces, él, él estudió en ambas universidades de Derecho, fue profesor en varios países de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, profesor de Derecho y una persona, un literato. Es más, para que sepa, él fue uno de los fundadores de la Academia Panameña de la Lengua. Era un escritor con obra literaria también y de derecho, ¿no? Entonces, él, lo que digo es que este primer periodo, del 12 al 16, él es electo como presidente por esa junta de electores. Y posteriormente, en el 18, murió el presidente que el periodo siguiente, ¿no? El 16, siguió el mismo tipo de elección y murió el presidente. Y tenían que elegir
un reemplazo. Entonces allí la Asamblea Nacional eligió por segunda vez presidente al caudillo. Por segunda vez lo eligió como presidente. La Asamblea era la primera vez que lo elegía. Entonces hicieron una votación para reemplazar al presidente que murió. Entonces, Maximiliano, creo que era Maximiliano Díaz, será, ¿no? Bueno, la historia acá es Porras, ¿no? Y en 1920, por primera vez se hace una elección de manera directa para presidente, como es hoy la elección, y había dos candidatos, Porras y Ciro Urriola. Ciro Urriola era por los conservadores, Porras por los liberales. Él siempre fue del Partido Liberal y se formó en la, vamos a decir, en las aguas liberales. Siempre fue liberal hasta su último día. Y Ciro era por los conservadores y bueno, Ciro comenzó a denunciar que querían sacar provecho los liberales, no sé qué. Finalmente renunció antes de la elección y Porras ganó pues solo y ganó bien, ganó perfectamente. En ese tiempo las cantidades eran pequeñas, Magdiel. No piensen que eran estos como ahora que eran 3 millones de electores. En esa época eran como 30.000, 40.000 electores. Ahora, Y él gana ¿era votación directa o...? directa. Sí, eso quiero, vamos a recap. Esta tercera sí fue directa. La primera fue los electores como el sistema de Estados Unidos, que se eligen son electores. Digamos por provincia. Si en Herrera ganaban los liberales, eran 2 electores, bueno, eso, digamos, le tocaría a Porra porque era liberal, pero en otro lugar podría ser conservador y así por el estilo, ¿no? El segundo periodo fue la asamblea para reemplazar al presidente muerto. Perdón, Maximiliano Valdés. Disculpa, había dicho Díaz, es Maximiliano Valdés. Ok. Este segundo periodo fue la asamblea. Ante la falta de presidente, dice, bueno, vamos a... Y eligieron a Porras. Por un periodo que no duró los 2 años, porque después él tuvo que renunciar a su mandato para poder ser candidato, ya sí, en este tercer periodo, por elección popular. Fue la primera elección popular para presidente directa que hubo en Panamá. La de Porras, donde sale Porras por tercera vez. Porras, sí, Interesante. en 1920. En 1920, o sea, hace 4 años se cumplieron los 100 años. Tenemos 104 años de tener elección directa. Y eso es importante, Magdiel, porque muchas personas piensan que las democracias y los sistemas electorales y eso lo compran en la tienda del chino. Esas son formaciones. Tú sabes, vas poco a poco contribuyendo allí. Yo creo que en ese momento fue un gran paso que nuestro país dio en atención a lo que estaban pensando los líderes de esa época, la opinión pública. Es más, Porras mismo era periodista, él ejerció el periodismo y era un periodismo bastante político, bastante propagandístico, bastante, vamos a decir, muy aguerrido, muy combativo. Él ejercía el periodismo y el periodismo eh, ayudó pues a que diéramos ese paso. Bueno, el asunto es que Belisario Porras es hoy, yo creo que de una manera muy buena, él había nacido en Las Tablas, hoy en el lugar donde él nació hay monumentos, está el Museo Porras, está el Pausílipo, que es la finca de la familia de él, donde él iba a descansar, ahí se mantiene, el parque se llama Parque Porras, Que y anteriormente nosotros me parece aquí, que tenía el nombre de Simón Bolívar, si mal no estoy. sí, exactamente, el Parque Porras que también sirve para el carnaval, bueno, todo eso es parte No, pero de la hablaba del patria, Parque ¿no? Porras en la ciudad de Panamá. No, el parque allá se llama Parque Porras, donde se hace el carnaval y Ujú. el parque pues principal, muy bonito y pudiera estar mejor, ¿no? El de acá se llama Cervantes, A Cervantes, Parque tienes toda la Cervantes. razón, correcto. En 1916, justamente cuando él era presidente, hubo el proyecto aquel de La exposición, como la gran exposición, y esa área se llama exposición. correcto. Y él quiso llamar la atención, que ese es otro proyecto, esa es otra cuestión interesante y quiero referirme a eso brevemente. Y es que, bueno,
se llamaba Cervantes y había un monumento allí a Cervantes que lo había regalado el Reino de España a Panamá. Un monumento muy lindo, muy bien tallado, muy bien hecho. Y cuando ya años después, después de la muerte de Porras, allí se le quiso poner el nombre a esa plaza, Belisario Porras, trasladaron ese monumento a Cervantes y hoy está en la colina de la Universidad de Panamá. Ahí está ese monumento a Cervantes que es muy bello y que también tenemos que honrarlo, aunque él nació un poquito lejos de acá, nació en Madrid y ya nosotros tuvimos nuestro perfil de Cervantes. Sí, correcto. ¿Recuerda, Maquiel? Sí, así Con fue. motivo del Día del Idioma que es en honor a Cervantes, uno de los grandes de nuestra cultura, de nuestro idioma, de la cultura universal. Bueno, Porras, lo que decía es que el parque este Porras, la Plaza Porras, que está en Caledonia, originalmente se llamaba pues Cervantes, pero también la plaza, el parque que está allá en las tablas, el parque principal se llama Parque Porras, que allí se oye mucho en la época del carnaval, ahí es que donde ocurre la tuna y Mm. el topón y todo eso es por ahí, ¿no? Ahí comienza. Entonces, y hay pues, hay colegios, hay los militares también en algún momento, las policías pues han utilizado ese nombre. Y yo sí pienso, Magdiel, que, bueno, un puntito más que quiero, antes de hacer una reflexión final, es que, bueno, Porras, creo que hay personas que dirán, bueno, ¿por qué no menciona el hecho de que él estuvo en contra de la separación de Panamá de Colombia? Porras estaba en contra del Tratado Jaibuno Varela. Él pensaba que nosotros quedamos muy mal parados y se anticipó de alguna manera a lo que tuvimos nosotros durante 90 años. Así que él no estuvo de acuerdo, incluso en esa época él se fue al exilio y trató posteriormente con una invasión fracasada desde Nicaragua, creo, a entrar con soldados por Punta Burica, porque él también era militar. Es más, él, ¿cómo se llama? Victoriano Lorenzo trabajó con él, era de las huestes. O sea, ellos también eran militares, no solo político, humanista, Ujú. literato y demás, era militar entonces intentó y además también trató de abolir el tratado Hay-Bunó-Varila, que él estaba en desacuerdo. Por eso él nunca estuvo de acuerdo con y lo inhabilitaron de su ciudadanía panameña. Cuando él regresa, bueno, mira la historia que dice que no hay mal que por bien no venga. Claro. La historia que nos ha dejado este gran patriarca panameño. Y lo otro que tiene que ver con eso, ese tema de la, Exposición. ¿cómo se llama? Exposición, de la exposición que ocurrió justamente allí donde está hoy la Plaza Porras, fue una exposición de varios países y todo, era llamar la atención y ahí construyeron los edificios donde está ahora la gobernación y también la sede de la Procuraduría de la Administración, cerca de la Cámara de Comercio. Bueno, lo que él quería era llamar la atención que Panamá era mucho más que un canal, porque en ese momento, Magdiel, el poder militar, político, todo estaba era en Balboa, en torno al edificio del canal. Eso que el edificio Interesante. de la administración del canal, Administration Building, ese era, digamos, el lugar donde estaba el poder. Y ese poder también se ejercía de alguna manera en menoscabo de la soberanía panameña. Entonces él jugaba pelota con los norteamericanos, trataba de llevarse bien con ellos, pero él quería que de este lado, de acá, de este lado de la zona del canal, en ese tiempo ya estaba la zona del canal, de este lado de la cerca, se sintiera que había pues una ciudad viva y por eso él, la misma presidencia la mandó a mejorar. Parte de su actividad fue mejorar Pero la presidencia de la fue a República. él, Rafael, que le Sí, entregan las garzas. a él es que le entregan las garzas exactamente, que las trajo el poeta Ricardo Miró de, y allí bautizaron el Palacio de las Garzas, él las trajo de Darién. El poeta Ricardo Miró, garzas panameñas, después ha habido hasta
surafricanas. En Ah, una mira qué época, interesante. un líder surafricano trajo unas garzas allí, esas eran grises, y, y bueno, hoy no hay garzas, solo, la única garza que hay son esculturas que hay allí a la entrada de la presidencia, Bueno, porque las garzas han ido por la cinta costera me ha enfermándose, costado, no me se ha ha tocado ver repuesto, y yo algunas. creo que Sí, hoy hay una nueva conciencia de que ese no es lugar para garzas. claro. ¿Ves? Pero en aquel tiempo se creía, hace más de 100 años, que bueno, eso adornaba allí como si tuviera un perico, ¿no? Pero en este caso, garza. Por eso es que se bautizó El el, Palacio de las Garzas. el Palacio, sí, de las Garzas. De todas Rafael, maneras, yo ajá. pienso que Belisario es una persona, es fundamental para todos los panameños. Todos los panameños, no por amor a él, sino ver cómo él lo hizo. Él lo hizo en circunstancias mucho más difíciles que las que nosotros tenemos hoy. Hoy, quien sea el presidente, como en el caso que acabamos de elegir a José Raúl Mulino, que ese es de allá de David, nació en David, Porras nació en Las Tablas, eh, le tiene que ir bien y tiene que ser una inspiración Belisario Porras. Totalmente. Aparte, bueno, del legado que nos deja, lo interesante también que mencionabas, él fue electo, y esto es muy, muy interesante también, por tres, digamos, formas distintas. Antes a la Sistemas, elección directa, luego tres pues sistemas diferentes. el sistema en donde la Sí, asamblea lo elige, algo muy similar a lo que pasa en España, entiendo. sí, Y ahora, pues, por lo que ya hemos conocido, lo que tú has mencionado, 104 años de este modelo de elección directa. Así que muy interesante, la sí. verdad. Y es poquito, porque estoy seguro que pudiéramos tomar toda la hora y nos quedamos cortos hablando un poco del legado que Sí, nos ha dejado Belicero y Porras. él escribió poemas, escribió prosa. Yo he tenido oportunidad de leer prosa de él. Hay un profesor que ya él murió, profesor de historia, Ujú. se llamaba el profesor Cisnet, no me acuerdo ahora el nombre. El profesor Cisnet hizo su tesis doctoral, creo que en España, sobre la literatura e historia de Miro. Belisario Porra. Ah, Era una Belicero, sí. persona para hacer tesis doctoral, una persona no solo cultivada, sino con un compromiso de país impresionante. Impresionante e interesante, Rafael. Te pido unos minutos para irnos al cambio y a la vuelta, si te parece, seguimos con el siguiente perfil de la tarde. Un literazo también panameño que vale la pena mencionar. 3:42 de la tarde, seguimos con más de Relax y estamos en nuestro segmento de perfiles con el doctor Rafael Candanedo. Hablábamos antes sobre Belisario Porras, un ilustre y personaje panameño, 3 veces presidente, electo, como habrá escuchado antes en la primera parte, en 3 sistemas distintos que lo llevan a la presidencia. Algo muy interesante esta figura que abordamos anteriormente. Rafael Candanedo, gracias por continuar con nosotros. Nos queda un perfil pendiente, por supuesto, también para presentar. Hola, Así es. sí, Magdiel, ¿me escuchas? Totalmente, alto y Quiero claro. agradecerle muchísimo a Octavio Castillo que eh, digamos, me precisa el nombre del el historiador y doctor que escribió el libro La biografía de Porras y con énfasis en su legado literario, Ujú. es Octavio Cisnet. Ah, ok. Me lo dijo Octavio Castillo. Muchas gracias por escucharnos. Un gran saludo a Octavio, por Bueno, supuesto. a mí nunca se me olvida amigos que tienen mi nombre, pero bueno, como mi nombre no es Octavio, se me olvidó el doctor Octavio Cisnet. Él fue el decano de la Facultad de Humanidades. Hace buen rato ya falleció también. Y escribió un libro que yo lo recomiendo y a mí me cautivó mucho que el libro este porque conocí más de Porras. Claro. Ahora, hablemos un poco del otro perfil que tenías preparado para hoy. Es un escritor panameño. Bueno, Magdiel, Guillermo Sánchez Borbón nació el 1 de julio
de 1924. Pero O sea que dentro este de... Borbón no tiene nada que ver con la familia real en España. No, no, Ok. pero tiene que ver, no tiene que ver, digamos, de sangre, pero el apellido viene de por allá, Ah, ok. de Europa, ¿no? Igual Sánchez, Sánchez viene de España y Borbón también viene de España, pero no, no tiene nada que ver con la sangre, pero bueno, él fue un monarca en otras cuestiones y su familia, ellos eran de origen costarricense y se radicaron en Bocas del Toro y él, imagínate que cuando él no tuvo estudios universitarios, él, lo más que hizo, aparte de la secundaria, fue eh, bueno, Guillermo Sánchez Borbón, lo más que hizo fue un curso como de técnico, no, no estoy muy seguro, técnico en sanitario, un técnico que creo que no tenía rango universitario. Y siempre su amor fue la literatura y él dijo en varias ocasiones que quien lo había impulsado a leer mucho, porque para ser literato tiene que leer mucho, fue su hermano mayor, que fue periodista, también fue escritor. José María Sánchez Ujú. es considerado uno de los grandes cuentistas de Panamá, a pesar de que él no escribió muchos cuentos, no es cantidad, es calidad. Los cuentos de él son muy apreciados y de alguna manera se adelantan a lo que después fue el surrealismo Mm. y lo real maravilloso, corriente que desarrollaron colombianos, venezolanos, también caribeños, José María Sánchez. Entonces, Guillermo Sánchez decía que su hermano José María, que era el mayor de ellos, lo, lo impulsaba siempre a que leyera. Así que él era un lector muy ávido desde pequeño y posteriormente él hizo periodismo, bastante periodismo, y cerró, vamos a decir, con broche de oro su faceta de periodismo con una columna muy combativa contra el régimen militar y también contra el PRD, que escribió en el periódico La Prensa. Esa columna es una columna que toda la gente que le interesa el periodismo, aunque esté a favor o esté en contra, lo que sea, debe conocer y se llamó En pocas palabras. Ahí hay muchas de las, vamos a decir, de su estilo literario, de su manera de ver la vida, o sea, utilizó sus conocimientos literarios para hacer periodismo combativo. Entonces, él fue. Es interesante, muchas personas no lo conocen como Guillermo Sánchez Borbón, lo conocen como Tristán Solarte. Era su alter Bueno, ego. era su alter ego, su seudónimo, como en el caso de Rogelio Sinán, que nació unos años antes que Tristán. Rogelio Sinán, otra de las glorias de, de la cultura panameña. Rogelio Sinán, en realidad el nombre de él era Bernardo Domínguez Alba, Correcto. y él se puso Rogelio Sinán. Es más, creo que, bueno, Sinán tiene que ver con Sinaí, la parte de la pasión de Cristo, ¿no? Y, Interesante. y en el caso de Tristán, Tristán era uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Entonces, y que tenía su novia, pues su pareja, que era Isolda. Entonces, Tristán se puso ese nombre como, bueno, como quien dice, yo soy uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Creo que eran 12 los caballeros, y que de alguna manera semeja a los 12 apóstoles. Entonces, se puso Tristán. Y Solarte, ¿sabe por qué? Por. Por la pequeña isla donde él nació, en el Ah, archipiélago de Bocas del Toro, que se llama Solarte. interesante. Él nació allí porque allí quedaba el hospital que era regido por los norteamericanos, que estaban a cargo de la bananera, ¿no? De la Fruit Company, de la chiquita United, ¿no? Entonces tenían un hospital allí. En ese hospital principalmente iban los ejecutivos, las personas allí, pero personas que
trabajaban o que eran cercanas, como ocurrió acá en el Hospital Gorgas, que está en Ancón, estaba en Ancón, pues ya eso ya no es hospital, que aunque era administrado por la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, había personas que porque trabajaban o estaban cercanos, etcétera, los atendían allí. Bueno, él nació en ese hospital, que ahí están las ruinas, ya no existe como tal, y nació exactamente el 1 de junio, hace 100 años. Así que es un momento pues mágico de una personalidad del calibre de él. Su obra principal, bueno, trabajó en varios periódicos, el hermano de él trabajó en los años 40 y 50, José María Sánchez. Después él llegó a ser embajador, creo que en Uruguay y en Argentina, hasta los 70, principios de los 70, él ya allí, a principios de los 70, no sé si 72, 73, falleció José María, y el hermano siguió esa vena periodística y trabajó en varios periódicos en los años 50, 60, trabajó, después vino el régimen militar, y cuando tempranamente comenzó la prensa se inauguró el 4 de agosto de 1980, él bueno, fue reclutado para trabajar allí y llegó a ser hasta director honorario de la prensa. Y hizo ahí escuela. Mire usted, importante, cómo la lectura es importante. Una persona con lectura hasta dónde pudo llegar y cómo hizo escuela, no solo por su literatura, sino también por su periodismo de, de alto nivel, ¿no? Combativo, pero bien escrito, ¿no? Entonces, combativo y bien escrito, el pero lo elimino. Y entonces, él, su obra, como decía, es el abogado escudriña es una narración eh, muy particular que escudriña en el mito de la Tulivieja. Entonces, toda una historia en torno a los mitos, leyendas de Panamá, es su obra principal. Hace unos años, la Academia Panameña de la Lengua hizo una edición especial que tiene varios estudios sobre el abogado, su novela. Después escribió otras novelas, pero su novela, vamos a decir, de cabecera, por la que es recordado, es El abogado. Y esa novela digital está en el sitio de la Academia de la Lengua, gratuita. El que quiera leerla, el que quiera leerla puede ir al sitio de la Academia. No estoy muy seguro si también está gratuita en el sitio de internet de la Biblioteca Nacional. Creo que sí, no estoy muy seguro, pero bueno, el de la Academia sí estoy seguro que está allí. Entonces, y escribió poesía muy, muy eh, intimista, poesía muy sublime sobre la vida, sobre las vivencias humanas, sobre el, la vida y la muerte, poesía que es muy valorada, no solo en Panamá, en otros lugares. Y en el 2004, la Academia de la Lengua hizo una edición, una antología, donde hay una selección de 100 páginas, donde están, digamos, poemas escogidos. Incluso eh, él mismo estuvo de acuerdo con esa edición, o sea, que eran, digamos, los poemas que él quisiera, eh, por los que él se sentía más orgulloso, más y que quería ser recordado. Bueno, Guillermo, esa es la vida de otra personalidad, esta de Bocas del Toro. MacDill, creo que una de las grandes lecciones es que no importa donde usted nazca, usted puede ser grande y tener la grandeza, tener la fuerza, Ujú. tener el patriotismo, tener la sensibilidad que tuvo Guillermo Sánchez Borbón. Y varias cosas a rescatar. Primero, pues, tú mencionabas Bocas del Toro, que sí ha tenido sus personajes ilustres. Regularmente, pues, solemos escucharlos más de las provincias centrales, Chiriquí, por supuesto, Ciudad de Panamá y Colón, pero hay otras provincias como Bocas del Toro y Darién que también tienen personalidades muy
relevantes dentro de la historia panameña. Lo otro que también destacas y que me pareció muy interesante, el hecho de que él no llega a los estudios universitarios, pero eso no lo limitó para que ejerciera profesionalmente su carrera y destacar incluso como lo que decías, incluso como director. Mencionabas también un poco el hecho de Solarte, me llamó mucho la atención. No sabía tampoco que había una Sí, isla que se llama Solarte, así que imagínate, sí. desde el anonimato, ¿no? Para digamos, el reconocimiento, incluso el espacio que estamos dedicando en este momento a Guillermo Sánchez Borbón. Te pregunto y te robo unos 2 minutitos. Mucho se ha escrito sobre la tulivija. ¿Por qué destaca tanto el ahogado? Bueno, es que la manera en que él llevó la prosa, él hizo su propia historia con Ok. sus propios personajes. O sea, que Él vale la entra, pena leer más El ahogado. justamente Ajá. el protagonista se llama Rafael y él entra mucho en el interior, pues, en la interioridad de esos personajes que están en torno, pues, al mito, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención. O sea, él hizo un trabajo no solo de recolector de del mito, sino también él hizo pues una recreación con su propia manera de ver la vida, ¿no? Y hay unas reflexiones allí fundamentales. Yo quiero, sobre tu comentario, Magdiel, quiero decir lo siguiente. Yo tuve el privilegio de ser alumno en la Universidad de Guillermo Sánchez Borbón, un privilegio y muchos otros colegas. Él, a pesar de que él no ha ido a la Universidad de Panamá en un momento dado lo destacó para que él nos diera clase de literatura panameña. Y cada vez que hablamos sobre esos colegas que estudiamos, por ejemplo, el profesor Modesto Tuñón, el profesor Fanor, Fanor Castillo, otros profesores que ya son profesores, en ese tiempo éramos alumnos, recuerdan las charlas magistrales de Guillermo. Él no sabía mucha metodología como ahora, pero él tenía unas lecturas, pero una cuestión impresionante. A mí me cautivó mucho la primera charla de él, que fue el primer documento de la literatura panameña, que es la Carta de Jamaica escrita por Cristóbal Colón o por los que le escribían a él, por los escribientes de él, dirigida a los reyes católicos. Y que en gran parte ocurre justamente en Bocas del Toro, en el archipiélago de Bocas del Toro, que fue un lugar central en ese cuarto viaje de Colón, y también en el área Santa Fe, Belén, por ahí por donde está la mina, Ujú. esa área del Caribe panameño, Donoso y Donoso Santa Fe, donde está la desembocadura del río Belén. Todas las dificultades que él estuvo con los indígenas allí, que lo echaron de allí, incluso el momento que se van bien, que ellos le traían el oro, que ellos recibían el oro, los españoles, etcétera. Y bueno, ese es el primer documento panameño de la literatura panameña. No porque esté escrito por panameños, sino porque habla, por primera vez hay un documento escrito que habla de la realidad panameña. Esto es de 1502, ocurrió en 1502, 1503. Es el primer documento no lo escribió Rodrigo Bastida, que fue el primero que llegó a Panamá, Claro. creo que en nombre de Dios, por allá, en el, vamos a decir, en el oriente de Colón, si no fue Cristóbal Colón. Entonces, esa charla, mira, nunca la he olvidado y he querido seguir estudiando. Yo les recomiendo a los que nos estén escuchando que se estudien esa carta de Jamaica. El doctor Diógenes Cedeño Sensi y bueno, también la doctora Nimi Herrera, ellos han ido detrás de ese tesoro tan importante y lo han estudiado a más profundidad. Oye, muy interesante eso que mencionas, sobre todo destacar el papel fundamental que tiene la lectura en la formación y, bueno,
desde aquí extendemos esa invitación a las personas a que sigan investigando un poco acerca de todos estos temas. La idea con esto es, por un lado, pues rescatar aquellos perfiles sumamente interesantes de nuestra historia panameña o incluso latinoamericana, pero también incentivarlos a que el oyente pueda buscar más información al respecto, nutrirse, conocer un poco de dónde venimos y el aporte que han hecho distintas personas para el enriquecimiento cultural de nuestro país. Así que Rafael, agradecido como siempre por traernos esta visión tan interesante de la historia y bueno, aquí te esperamos el próximo lunes. Sí, muchas gracias, Magdiel, encantado. Y que la lectura sea relax. Muchas gracias, buenas tardes. Así será. Oiga, 4 de la tarde nos vamos al próximo cambio comercial. Agradecemos nuevamente al doctor Rafael Candanedo por acompañarnos. Esto es Relax. Ya volvemos en breve, no se vaya. Uno de los programas estrellas del emprendimiento en Panamá, sobre todo enfocado en mujeres, se trata de Canal de Empresarias. Está la directora Laru Linares aquí con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Totalmente, totalmente claro. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Sí, pareciera como que si se está ingresando otro audio, licenciada. ¿Usted nos escucha? Ajá. ¿Me escucha? Ahora sí, le escuchamos muy bien. Sí. Perfecto. Oiga, Ok. hablemos un poco Ok. acerca de la convocatoria, porque está abierta la convocatoria para aquellas interesadas en formar parte de Sí, este gran programa que lleva unos 10 años. Desde Ciudad del Saber hablamos de la sí. 10ª convocatoria Canal de Empresarias para Mujeres Emprendedoras en Panamá. Así es. Este año estamos celebrando nuestro 10º aniversario. El programa Canal de Empresarias está cumpliendo 10 años acompañando mujeres emprendedoras y empresarias en todo el país. Este ha sido un proceso, la verdad, muy lindo para nosotros porque hemos podido conocer mujeres emprendedoras de todo el país, de todas las provincias, y hemos visto en ese proceso cómo estas mujeres han ido desarrollando sus proyectos, sus ideas de negocios, sus propuestas, y han ido creciendo como emprendedoras y empresarias. Y este año, pues, además de celebrar nuestro 10º aniversario, estamos invitando nuevamente a todas las mujeres que tengan tanto idea de negocios como proyectos o empresas andando para que traigan esos proyectos o esas empresas y les podamos acompañar en estos talleres de emprendimiento, ayudarlas en el desarrollo de esas ideas o de esas empresas que ya están establecidas y llevarlas por los talleres de desarrollo de negocio, los talleres de creatividad e innovación, el taller Créate, que es un taller para desarrollar todo el tema del liderazgo, de las habilidades para emprender y todo lo relacionado a vencer barreras a la hora de emprender. Al final pasamos por una fase de mentoría donde vamos a trabajar con un mentor que nos va a acompañar en el proceso y después por la fase de desarrollo de negocio en la que vamos a estar eh, trabajando la estrategia financiera y de marketing de nuestro proyecto. Oye, 10 años, que no es poca cosa, estamos hablando de años de experiencia, años en donde me imagino que han venido agregando cosas, han venido incluso quitando aquellas que consideran se pueden ir optimizando. O sea que estamos hablando de que es un programa que es robusto y que si se mantiene es porque hay resultados. Para aquellas que nos escuchan y dicen, no, yo no soy empresaria, yo no soy emprendedora, pero tiene, digamos, ese deseo, ¿quiénes pueden participar y cómo pueden hacer para poder aplicar? Bueno, para aplicar, principalmente ser una mujer liderando un proyecto o una idea de negocios o una empresa andando, que la líder sea una mujer, no importa la edad, puede tener obviamente un equipo de trabajo, pero lo importante es que esté siendo liderado por una
mujer que esté llevando las riendas de esa idea o de esa empresa. Seguido, pues tener ya sea la idea conformada y estar desarrollando actividades para convertir esa idea en una realidad, investigando, moviéndose, buscando información. Y si ya es una empresa que están dando, estar desarrollando actividades para hacerla crecer y pasar al siguiente nivel. Y es muy importante que tanto en la etapa de idea como en la etapa de desarrollo del negocio esté buscando la forma de diferenciarse, que no estemos haciendo lo mismo que hacen los demás, sino que estemos desarrollando algún tipo de diferenciación, valor agregado o proceso distinto al usual. Buscar la forma de ser innovador, aunque sea en algo tradicional, y no salir a hacer lo mismo que están haciendo los demás. Ese es uno de los requisitos más valiosos del proceso, no solo para entrar al programa, sino para desarrollar cualquier tipo de idea de negocio o de propuesta de negocio. Entonces, es un poco la principal, diría yo, requisito, el principal requisito en este proceso después de el hecho de que la líder del proyecto tiene que ser una mujer. Y sí, como me preguntaba sobre los logros que ha tenido el programa o lo comentaste, y sí ha tenido muchísimos logros. Yo creo que los más importantes de un programa que se ha sostenido durante 10 años en la ciudad del saber es que hemos visto pasar más de 17.000 mujeres con intención de aprender a emprender, y también hemos visto cómo se han formalizado más de 6.600 empresas, se han generado de estas empresas unos 7.400 puestos de trabajo, y en ese proceso hemos podido ver cómo estas mujeres han pasado de una mujer con una idea de negocios a una mujer con una empresa o un proyecto que hace sentido y que está facturando, muchas de ellas arriba de $500,000, Wow. otras están incursionando en mercados extranjeros. Entonces, ahora vemos una gran diferencia basada en ese emprendimiento que empezó hace 10 años versus la empresa que es el día de hoy, y las necesidades que tiene una empresa después de 10 años de haber sido desarrollada y creada. Y son diferencias notables y necesidades notables las que se muestran. Por eso seguimos trabajando en crear propuestas para poder seguir apoyándolas y acompañándolas en su proceso de desarrollo. Y ahora Canal de Empresarias, además del programa, también ha creado el programa avanzado, que es para las que ya tienen estas empresas conformadas y en crecimiento, y estamos viendo cómo este nuevo programa también la sigue apoyando. Por eso invitamos a todas las que están interesadas en arrancar ese negocio o darle más fuerza a ese que ya han creado, para que entren al canal de empresarias y lo potencien y aprovechen esta oportunidad, porque vamos a estar cerrando la convocatoria ahora el 29 de mayo. Son becas que se le otorgan a todas las que tengan los requisitos, y la idea es que aprovechen estas becas y aprovechen todas las oportunidades que vienen a través de este programa. Claro, que es una gran oportunidad y más escuchando un poco los logros muy puntuales de aquellas mujeres que han logrado incluso sacar sus productos fuera del país. Usted destacaba el hecho de que también pueden aplicar personas, o mujeres, que tienen una idea de negocio, o sea que no hace falta tener el negocio andando, con la idea basta. Sí, en efecto, sí, como te decía, son dos partes, son dos grupos. El grupo de mujeres que tienen ideas que deben diferenciarse, deben tener su valor agregado notorio, su análisis del mercado, Claro. su desarrollo de una idea, un producto, un prototipo diferenciado, y las que ya tienen la empresa andando, que ya tienen un producto que ha probado el mercado, que está siendo consumido, y que hay un grupo de clientes interesados en ese producto. Ambos grupos pueden participar. Importante, sobre todo para aquellas que dicen, sí, pero yo no tengo una empresa, no tengo un emprendimiento, pero sí han hecho su estudio de mercado, saben lo que quieren hacer, es una oportunidad como para poder llevar esta idea a la práctica. Oiga, ese mensaje que usted le dejaría, aprovechando pues estos pocos minutos que nos restan de la entrevista, a aquellas mujeres que nos escuchan y todavía no se han atrevido, ¿no?, a dar ese paso. Lo han pensado, en algún momento desarrollaron esa idea para hacer su negocio, pero no lo activaron, no se pusieron en marcha. Bueno, el llamado es a atrevernos. Yo sé que no es fácil,
fácil porque nosotras las mujeres nos dedicamos a muchas cosas a la vez, principalmente las que tenemos hijos, llevamos nuestros hogares, muchas tenemos muy buenas ideas y muchas de esas ideas están durmiendo debajo de la almohada. Entonces el llamado es a que traigamos esas ideas a la acción, busquemos la manera de poder convertirlas en una realidad, probemos con lo que tenemos y hagámoslo crecer. Aprovechemos esta oportunidad, no son comunes estas oportunidades en donde puedes recibir apoyo, un apoyo tan potente de tantos expertos y personas que desinteresadamente quieren hacer crecer estos emprendimientos. Vamos a aprovecharlo. Les invito a que entren a la página canalempresarias.org, a que entren a nuestro Instagram, @empresariascds. Allí van a encontrar en ambos lugares los links para poder inscribirse. Hay un proceso de formulario porque además queremos que entren a la plataforma y puedan acceder a todo lo que vamos a ir subiendo en nuestra plataforma virtual, pero sí les digo que traigamos a realidad esos sueños que tenemos allí bajo la almohada y convertirlo en realidad. Y vamos pues a aprovechar esta oportunidad que está diseñada para las mujeres. Cuando las que entren van a darse cuenta que estos son talleres sencillos, hechos en horarios flexibles, en donde el 70% es virtual y el 30% presencial. Podemos incluso venir hasta con nuestros hijos a los talleres. No hay nada que pueda, tú sabes, apartarnos de aprovechar esta oportunidad. El diseño del programa está hecho para que las mujeres lo podamos aprovechar, así que yo las invito a que no se pierdan esta linda oportunidad y bueno, participen con sus ideas de negocio o sus empresas que estén andando en este programa. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por esa gran invitación. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria y la página también que se nos quedó por fuera? Sí, la página es canalempresarias.org y el Instagram es @empresariascds. Allí en ambos van a encontrar el link para poder inscribirse. Bueno, gracias a Laru Linares por acompañarnos y hacernos esta invitación. Más adelante, ojalá podamos hablar un poco acerca de cómo va desarrollándose este gran programa que desde Ciudad del Saber busca potenciar a las mujeres empresarias panameñas para que sus negocios sean también rentables. Así que bueno, agradecido y hasta una próxima ocasión. Gracias, muy amable. Bye. Bueno, son las 4:30 de la tarde. Vamos a nuestro último cambio a la vuelta. Les adelanto que ya está con nosotros el periodista, colega desde República Dominicana en el periódico Hoy, Javier Herrera, para hablar un poco de las elecciones que se desarrollaron ayer en RD. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Magdiel, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Alto y claro, como si estuvieras aquí. Perfecto, gracias. Buenas tardes, Magdiel. Gracias por el honor de invitarme, ¿verdad? A tu programa Radio Ancon. Quiero primero saludar un cariño y un afecto especial desde Santo Domingo, República Dominicana, a todos los panameños que a través de estas ondas hercianas y las diferentes plataformas que ustedes tienen, pues nos siguen aquí o siguen este contenido que lo he seguido, valga la redundancia, y para mí es de calidad. También quiero aprovechar, Magdiel, un afecto desde la capital dominicana a todos los dominicanos allá, ¿verdad?, en Panamá, y pues a tu orden, Magdiel. Claro que sí. Bueno, en Panamá la influencia dominicana está más que presente y bueno, compartimos muchísimo de la cultura, por supuesto que de la música. Claro. Y bueno, al ser una región que pese a que la capital está en el Pacífico, tiene mucho del Caribe y se siente muy, 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 muy del Caribe. Así que nos sentimos como parte de la región caribeña. Pero háblenos un poco acerca pues de esas elecciones, cómo se vivieron en República Dominicana hace poco menos de un mes. Panamá también pasó por un proceso electoral. ¿Cómo fue el ambiente en República Dominicana? Sí, gracias, Martín. Mira, aquí hubo varios procesos electorales. Primero, estuvimos concentrados de manera general en todo el país en las elecciones que son denominadas aquí en República Dominicana como municipales, que es donde se eligen, con las que se eligen a los alcaldes, ¿verdad?, que estarían al frente de los ayuntamientos.
Y bueno, pues se desarrolló un proceso que fue en el pasado mes de febrero de este año, un proceso con calma, un proceso cívico, un proceso que transcurrió todo normal, en donde el partido oficialista, Partido Revolucionario Moderno, el PRM, se llevó la mayoría de las alcaldías. Tanto así que los medios titularon aquí en República Dominicana que el PRM arrasó con las alcaldías. Pero la concentración o la expectativa más grande, bueno, pues fue la de ayer, el proceso electoral de ayer que veníamos hablando aquí en el país, porque tú sabes que en República Dominicana somos muy fanáticos con la política, el deporte, el béisbol. Y bueno, pues desde que el presidente Luis Abinader, nuestro actual mandatario, asumió en el año 2020, inmediatamente la oposición se motorizó para los próximos, o para el próximo cuatrenio, que ya en este caso sería ahora el 2024, y desde todo ese tiempo, 4 años, se ha estado hablando en República Dominicana con una campaña intensa, una campaña reñida, una campaña en la que ha sucedido de todo, y como dijo Jesucristo en una ocasión, consumado es. Ayer pues se desarrolló el proceso electoral de manera pacífica, de manera, bueno, si se quiere, de manera pacífica en gran medida. Y pues aquí las principales autoridades y los ciudadanos también, los de a pie, los comunes, denominaron todo el proceso como la fiesta de la democracia. Los resultados más bien, no fueron tan sorprendentes. Yo te voy a hacer primero una panorámica de los resultados a nivel presidencial que estuvieron arrojando lo que las principales encuestas decían, unas con unos puntos más, con unos puntos menos, pero dieron, dieron en la diana con los resultados. Y los principales contendores estuvo encabezado por el actual presidente y reelecto presidente Luis Abinader, del partido oficialista, el PRM, que sacó 97.46%, seguido del partido Fuerza del Pueblo, que llevaba por cuarta ocasión, aunque el partido Fuerza del Pueblo es relativamente nuevo, con 2 años y pico, llevaba por cuarta ocasión al expresidente de la República y también candidato presidencial Leonel Fernández, quien quedó en segundo lugar con un 28.83%. Y bueno, el partido con más estructura política, que es el de la Liberación Dominicana, llevó a Abel Martínez, que quedó en tercer lugar con 10.39%. Pero quiero, antes de que me hagas una pregunta, más bien, perdóname, puntualizar algo aquí, y fue algo curioso que sucedió en los comicios, y el partido de Ramfis Trujillo, que es el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, pues fue desplazado, ¿verdad? Este hombre, el nieto Ramfis Trujillo, fue desplazado por el Tribunal Constitucional como candidato presidencial por su organización, pero él habilitó a una persona que se llama Roque Espaillat, que también es conocido como el Cobrador, y esta fue la cuarta fuerza política de los comicios en República Dominicana, el partido del nieto de Rafael Leónidas Trujillo. Ahora, Javier, casi 11 millones de personas habilitadas para los comicios. En este caso, ustedes están escogiendo presidente. Bueno, República Dominicana junto con Panamá y Costa Rica son países miembros fundadores de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, una iniciativa pues que busca precisamente dejar claro que en medio de una región que ha estado duramente golpeada por diversas crisis políticas, es posible tener una democracia sana. Pues prueba de esto lo que pasó ayer domingo en República Dominicana, hace unas 3 semanas en Panamá, y que es posible llevarlo a cabo. Pero hablemos un poco de los retos que tiene el presidente reelecto ahora,
Abinader. Entre esos, uno de los principales es el tema con la nación vecina, su frontera directa Sí, a Haití. ¿Cuáles son las propuestas sí, que ha antes hecho de, el presidente a Luis Abinader con respecto a ese tema? claro, antes de continuar esta parte, me olvidé de decirte que las elecciones pasadas, del pasado domingo, fueron no solo presidenciales, sino también a nivel senatorial, o sea, a nivel de congresual, Ah, perfecto. donde estuvieron participando los candidatos a senador y a diputados. Me parece que en Panamá solo es diputado, ¿no? Correcto, tenemos una sola cámara, así es. La asamblea, una sola cámara, exacto, la Asamblea Nacional. Bueno, pues aquí tenemos una cámara eh, dividida, o sea, más bien una asamblea bicameral, en la que están legislando tanto en el Congreso Nacional como diputados, que es la Cámara Baja, y senadores, la Cámara Alta. Y de eso quisiera hablar más luego, porque ahí fue donde se concentró especialmente la candidatura senatorial, la mayor expectativa en toda la República Dominicana. Tú no te imaginas allá, bueno, me imagino que allá en de los mares se hicieron una idea, pero los dominicanos que viven en el exterior sí saben de lo que estoy hablando de manera puntual. Referente a tu pregunta, el presidente Abinader tiene ahora unos retos muy puntuales y está concentrado esencialmente, y así lo ha manifestado en las últimas intervenciones, en una reforma no solo constitucional, Magdiel, sino también una reforma tributaria. Y, 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 y esto ha causado opiniones divididas no solo en la ciudadanía, sino en partidos opositores, en frentes opositores, porque algunos hablan de que el presidente Luis Abinader quiere reformar la constitución para continuar más allá del año 2032, pero puntualmente lo que ha dicho el mandatario es que quiere ponerle una especie de candado para que se habilite a un presidente por 2 periodos y nunca más, o sea, que gestione durante 2 periodos y no vuelva a reelegirse. Y efectivamente, como apuntaste, creo que debería ser el tercer y no menos importante de la tema de la agenda del presidente Abinader para los próximos 4 años es todo lo relacionado a Haití, la frontera de manera específica. El presidente ha reiterado también que no permitirá que la frontera sea vulnerada y ha dispuesto las medidas de seguridad, las ha reforzado y además ha reiterado también que no existe una solución para la República Dominicana para Haití que salga desde la República Dominicana. Y también ha hecho llamados a la comunidad internacional, específicamente la ONU, para que acudan y continúen velando por la salud de la región, porque sabes que nosotros como país tenemos una relación muy estrecha con Haití en términos económicos. Bueno, pues entonces es importante para República Dominicana y la región que se mantenga esta relación. También el presidente ha reiterado, de hecho lo puntualizó unos 10 días antes de las elecciones, en un encuentro que tiene cada semana con la prensa desde el Palacio Nacional. El presidente se reúne todas las semanas, todos los lunes, de hecho está reunido ahora, que se llama La Semanal, y a él le preguntaron varios periodistas internacionales de Telemundo, la agencia F, que ¿qué va a hacer la República Dominicana? ¿Cuál sería su aporte ahora con el desplazamiento de la fuerza militar por parte de Kenia? Y bueno, pues el mandatario dijo, se limitó a decir que la República Dominicana solo ayudará en términos de salud y una asistencia limitada. No, República Dominicana no se prestará para intervenir con una fuerza militar Haití. El mandatario también habló cuando fue elegido el nuevo primer ministro y dijo que es importante que ya, y cito textualmente, haya con quién hablar desde ahí. Más bien.
sumamente importante y sobre todo seguimos muy de cerca el tema migratorio. Panamá, pues como es ampliamente conocido, también está atravesando una crisis migratoria importante en la región que se ha exacerbado también por los conflictos que ya hemos mencionado, sobre todo el tema económico, los conflictos políticos en la región, incluido Haití. Tiene un número importante de ciudadanos que llegan al sur y luego transitan a través de la selva de Darién para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Pero tiene República Dominicana mucho más nexo con el resto de la América continental, no solamente por el tema del idioma, sino también por la parte cultural. Pero volviendo al tema político, abordabas un poco el aspecto del Senado. ¿Cómo queda frente a la oposición el Congreso? Sí, mira, la mayoría de las posiciones fueron obtenidas por el oficialista, el actual gobierno. Solamente unos cinco posiciones tuvo la oposición a través del partido Fuerza del Pueblo que preside el expresidente Leonel Fernández. Y te decía que la expectativa estaba concentrada de manera puntual en, en dos, en dos candidatos que estaban compitiendo. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, estaban compitiendo dos candidatos ayer de manera puntual que generó una efervescencia en la población y es la senaduría del Distrito Nacional, que es la gran urbe en la, la zona central de la capital de la República Dominicana, y estaba ahí Omar Fernández, que es el hijo del expresidente Leonel Fernández. Omar Fernández actualmente diputado en la misma posición, y el oficialista Partido de Revolucionario Moderno que preside Luis Abinader llevó a Guillermo Moreno. Bueno, pues no había algo definido hasta ayer, más bien. O sea, te estoy hablando que cuando la Junta Central Electoral emitió los resultados preliminares, se reportaron algarabías en las calles, en algunas casas, en algunos centros comerciales también. ¿Por qué? Porque Omar Fernández goza del favor popular, la gente lo quiere, y bueno, pues se alzó con la victoria con el 56% de los votos contra Guillermo Moreno, que sacó solo el 39% de los votos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué la efervescencia? Bueno, pues el oficialismo le dio un respaldo tan grande a Guillermo Moreno que lo apoyaron ministros del actual tren gubernamental, como el ministro de Turismo, lo apoyó el director de Aduanas, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Y bueno, pues se hablaba de que el poder estaba imponiendo a Guillermo Moreno contra Omar Fernández, que prácticamente, por no decir totalmente, estaba solo. Y al final Omar Fernández dijo que estaba luchando contra el poder y que cuando ganó ayer anoche fue una especie, hizo un símil de la batalla de David y Goliat. O sea que aquí hubo una contienda muy interesante, y te puedo precisar además, Maciel, que respecto a las votaciones en Panamá, tengo aquí un dato que se sufragó en el Instituto José Dolores Mosquete. No sé Moscote. si recuerdas, es Moscote, exactamente. Eso es Parque Lefebvre, Avenida 3B Sur. Dice aquí, sabe que nosotros tenemos allá también las diputaciones en el exterior, y bueno, el PRM obtuvo 43 votos allá en Panamá, el PLD, que quedó en segundo lugar, 16 votos, y la Fuerza del Pueblo 12. El total de los que sufragaron, de los dominicanos que votaron allá en Panamá, fueron 205 con un voto nulo. Y obviamente, como sucedió también aquí en República Dominicana, en Panamá ganó el oficialismo. Ahora, pareciera que el escenario le deja cancha larga al presidente Luis Abinader como para poder
Sí, sí. implementar todas esas políticas. Brevemente, estos últimos 4 años, ¿cómo lo califica la prensa dominicana en su gestión a Abinader? Qué buena pregunta, Maquia. Mira, eh, recuerdas que el presidente Abinader, tengo que hacerte ponerte en contexto un poco rápido, que sé que estamos cortos de tiempo. El presidente Abinader asumió su, sus labores como el líder de esta nación en un contexto en el que primero había una crisis política entre el principal partido, que es el de la Liberación Dominicana, el PLD. Este partido tenía a las dos figuras principales de todo el país que habían gobernado por 16 años. Estoy hablando del expresidente Leonel Fernández y el expresidente también Danilo Medina. ¿Qué sucede? Ellos se dividieron por problemas personales, que ahora no vienen al caso, es una historia bien larga. Y bueno, Leonel Fernández crea su partido Fuerza del Pueblo, que tiene menos de 3 años, y es ahí cuando la nación no tiene una opción clara en las elecciones del año 2020. Y bueno, pues asume Luis Abinader con el Partido Revolucionario Moderno, pero el Partido Revolucionario Moderno asumió las riendas del poder, a las riendas del país, eh, al inicio de la pandemia del del COVID-19. Entonces, inmediatamente el presidente Abinader asume las riendas de la nación, entra el confinamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y ahí se genera la primera crisis que tiene que enfrentar Abinader con esa situación. Y bueno, básicamente Abinader se ha mantenido durante sus 4 años justificando que las cosas que no ha hecho, las obras que no ha hecho, los avances que no ha representado para la nación han sido básicamente, y esto es lo que ha criticado la prensa, por la crisis entre Rusia y Ucrania, la crisis del COVID-19 previamente, Algo y muy bueno, similar a también lo que hemos surgieron escuchado acá al otras crisis. oficialismo, por supuesto. Muchos, Sí, muchos exacto. Surgieron termos. otras crisis a nivel interno que fueron unos fenómenos atmosféricos en los que también generaron también situaciones internas. Bueno, pues el presidente Abinader, a pesar de que se ha vendido como un baluarte de la lucha contra la corrupción, la prensa ha arremetido fuertemente contra el mandatario por, por ser una persona y no ha atacado el, los principales problemas de la nación. Sin embargo, el partido, el gobierno, más bien el gobierno, ha vendido estabilidad económica durante todos estos 4 años. De hecho, hay informes también que revelan que la República Dominicana, y así también lo confirma uno de los más recientes informes de esta estatista, Ujú. que pone al presidente Luis Abinader como el segundo, luego de Nayib Bukele, mejor valorado de la región. Entonces, también es importante resaltar, Magdiel, que el presidente Abinader tiene unos retos muy grandes en los próximos 4 años, hasta el año 2028. ¿Por qué? Porque ya tiene un partido con unos miembros que podrían, según lo que dicen los expertos, podrían emigrar hacia los partidos opositores. Como ya saben que Abinader prácticamente este es su último periodo, y eso fue lo que dijo anoche, no me reelegiré más. Bueno, pues debe contradecir lo que históricamente sucede en República Dominicana, que los segundos periodos son desastrosos. Vamos a esperar a ver qué sucede y a ver si Abinader no defrauda a la nación con este segundo periodo. En efecto, Javier, cosas que tocará ver con el pasar del tiempo, rescatar un poco el tema de la reelección de Abinader, algo que no pasa en Panamá es que repita el oficialismo, y también lo Sí. que mencionabas, las premisas del COVID ya van quedando atrás, así que los nuevos gobiernos que van asumiendo en América Latina deberán venir con un nuevo Claro. libro. Así que hasta República Dominicana, un fuerte abrazo, gracias a Javier Herrera, periodista del periódico Hoy en República Dominicana. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Un abrazo, Magdiel, un placer, gracias por la oportunidad, un abrazo a todos los panameños y dominicanos allá en Panamá, un abrazo fuerte. Gracias. Claro que sí. Y con esto pues llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en Relax. Todo por hoy, pero no se vaya porque ya está listo José Bravo con 5 mentes. De mi parte, Magdiel Torres, y en la producción técnica a Claudio Quiroz. Un fuerte abrazo. Mañana seguimos con más.